sea el caso para nosotros, el tipo de edificación. Recuerdan ustedes la lectura que tuvieron, donde hemos detectado 3 tipos de edificaciones o 3 categorías, ¿no? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, otra vez recordemos esta parte de la losa. Cuando decimos que este 30 centímetros corresponde a la longitud del ladrillo y estos 10 centímetros al ancho que tiene la vigueta. Y estos 5 centímetros corresponde al espesor de la losa, ¿sí? Y esta otra acotación, en este caso, para la altura del ladrillo. Ok, y con estos requerimientos que tiene la losa, ya propiamente empezaríamos con lo que corresponde a nuestro predimensionamiento. Sin embargo, es necesario conocer también que podemos hacer un cálculo de cargas que soportan las losas y este cálculo siempre se hace por metro cuadrado. Vale decir, 1 metro de largo por 1 metro de ancho. ¿Ok? Ya habíamos hecho ese metrado de cargas, ¿recuerdan? Metro cuadrado por el espesor de la losa por el peso unitario del concreto. Y ahí teníamos una carga. Para las viguetas lo propio, habíamos determinado que en 1 metro cuadrado entran 2 viguetas y media, ladrillos entran 12.5 ladrillos, según sean las dimensiones. Para este caso, con este ladrillo, con las dimensiones de este ladrillo que dicen de 30 por 20 por 0,15, ¿sí? Ahí con este ladrillo y también conocemos el peso de este ladrillo, entonces calculamos el peso, ¿sí? De la influencia de los ladrillos. Luego tenemos la sobrecarga. Aquí, cuando me dan este valor que sea menos que 300 kilos, evidentemente va a estar enfocado a viviendas más que nada. Cuando están de 300 para arriba, ya tendremos otro tipo de edificación, ¿sí? Entonces, creo que estos lo recuerdan, habíamos calculado la cantidad de ladrillos a través de la fórmula o también gráficamente, ¿sí? Ahí tenemos 1 metro cuadrado por 1 metro con las dimensiones del ladrillo y hemos encontrado cantidad de viguetas 2,5 y cantidad de ladrillos 12,5 con estas dimensiones del ladrillo. Ok, entonces ahora sí pasamos a lo que sería el predimensionamiento de la losa aligerada. Perdón, y para esto decimos que siempre vamos a armar la losa aligerada en el sentido más corto que tengamos. Miren, acá tengo 1, 2, 3, 4 paños. Voy a analizar este primer paño. Sería 4,50 por 5 metros, ¿no es cierto? Este paño. Este siguiente sería 4 metros por 5 metros. Este otro sería 4,20 por 5 metros y este otro 3,80 por 5 metros. Entonces, el sentido de las viguetas voy a armar con la luz más crítica, ¿sí? Vale decir, para este sector, en el sentido más corto, entre 4,50 y 5, evidentemente, habíamos dicho, las viguetas van armadas en la longitud más corta, ¿sí? Este otro sentido es el sentido de la losa, pero el armado de las viguetas viene en la dimensión más corta que tiene el paño. ¿De acuerdo? Ok, entonces esto ya lo tenemos muy claro. ¿Qué también indico acá? Que vamos a tener las sobrecargas, el análisis de las viguetas, bien, esto ya lo hemos visto. Entonces aquí digo, el sentido de las viguetas se colocan en el sentido de la menor luz. Por eso les decía, acá tengo un paño, tengo 2, tengo 3, tengo 4 y prevalece aquí este que tiene la dimensión más crítica. ¿Ok? Pasamos aquí. Bueno, ya lo he indicado, vamos a pasar, siendo que es repaso. Y acá tendríamos
aquí hay algo que tenemos nuestro planito en planta y este otro en elevación. Entonces, hablamos de la luz neta o luz libre a esta dimensión que hay entre la cara interna de esta columna con la cara interna de esta otra columna. ¿Ok? Y ahí esa va a ser la luz de la viga que nosotros queremos calcular, ¿no? En este caso, fíjense, acá es 360, 420, 360. Ok, ¿qué más tenía que indicar en este aspecto? Para predimensionar la losa aligerada, tenemos dos criterios. El primer criterio, lo hemos puesto acá, cuando las sobrecargas, dice, son mayores a 300 kilos por metro cuadrado. En este caso, entonces, ¿para qué yo voy a calcular estos valores? Me dice acá, para determinar el peralte de la losa. Entonces, ¿cómo hago? Voy a suponer la sobrecarga es 350 kilos por metro cuadrado, entonces yo aplico esto, H. Me voy aquí al otro lado, dice 350. ¿Dónde está mi figurita? ¿Sí? Aquí. Me voy acá. 450 sería 450 entre 22. Y de ahí voy a obtener la sobrecarga. Luego había un siguiente criterio que correspondía cuando la sobrecarga es menor, dice, o igual a 300 kilos por metro cuadrado. Entonces aquí también cambia. ¿Qué hago? Por ejemplo, un caso muy típico acá es el de las viviendas, donde la sobrecarga, como se indica, aquí está tan solo de 200 kilos por metro cuadrado. Entonces la fórmula que voy a aplicar para calcular el peralte viene a ser esta, H igual a L entre 25. ¿Ok? Entonces de esta forma igual reemplazo y puedo obtener ese peralte de la losa. Ya sabemos a qué se refiere peralte. Peralte es toda esta altura, ¿sí? Y podemos obtener de esta forma el peralte que estamos buscando. ¿Ok? Y aquí hemos puesto algunos ejemplos. Justo ahí está el que les había indicado, ¿no? 480, el crítico, entre 25 y nos da 0.19. Pero 0.19 no es tan, hemos visto en nuestra tablita, no lo ubicamos. Está más próximo a 0.20. Pero sí hay un valor que si, por ejemplo, acá nos diera 0.17, pues sí tenemos 0.17 en nuestra tablita. A ver, lo voy a volver a enfocar. Aquí tenemos, ¿ve? Con 0.17. ¿Sí? Sí existe ese peralte de losa. Ok. Y bueno, de esa forma predimensionamos lo que vendría a ser una losa aligerada. Ya no preparé la diapositiva ya para calcular la losa maciza. La losa maciza sigue el mismo procedimiento de la losa aligerada, solo que le descontamos, a ver, vamos a ver, le vamos a descontar esta altura, ¿sí? El espesor de la losa, descontamos eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá no va a llevar bloqueta, pero sí va a tener ese peralte cuando se trata de losa maciza. Entonces, repito, para la losa maciza hacemos el mismo tratamiento que para la losa aligerada, pero descontamos en el peralte estos 5 centímetros que correspondería al espesor que tiene la losa, porque para la losa maciza todo esto, todo este peralte, estos 15 centímetros, van a ser todos de concreto. ¿Ok? Y con esto terminamos el repaso que correspondía a este predimensionamiento de losa aligerada. Voy a dejar de compartir esta diapositiva para pasar a lo que viene a ser el predimensionamiento de vigas.
¿Me indican si estoy compartiendo? Sí, Inge. Gracias. Entonces comenzamos con el predimensionamiento de vigas. Y para esto recordábamos un poco de la parte teórica, ¿sí? Habíamos recordado cuál es la función que tienen las vigas. Cuando digo que se trata de elementos que trabajan a flexión, flexo, tracción. Entonces va por ahí en la delicadeza para considerar el predimensionamiento. ¿Ok? Lo voy a pasar. Había analizado diversos tipos de vigas. Teníamos ahí las vigas peraltadas, esto enfocando la figura que presento en este punto, que decía viga peraltada colgante, viga peraltada invertida, viga peraltada colgante e invertida, ¿no es cierto? Este tipo de vigas son las que sobresalen del peralte de la losa, como están viendo ustedes, ¿sí? Aquí podemos analizar que sobresalen el, el peralte que tiene esta losita, ¿ok? Y va a ser según la función que se quiera dar. Dentro de las funciones que tienen las vigas, habíamos indicado que resisten las cargas, que actúan sobre ella y brindan rigidez lateral a la edificación. ¿Qué más había dicho? Soportan los techos y vanos. Todas las cargas que soportan son trasladadas a las columnas y placas, incluso a otras vigas. Pues sobre todo las vigas secundarias que descansan, ¿no es cierto?, sobre las principales. Entonces, con estos alcances creo que sí, ya tengo un poquito más, perdón, tengo más entendido cuál es la función que cumplen las vigas, ¿ok? Y dónde voy a encontrar, dónde vamos a utilizar estas vigas peraltadas. Aquí indico que el peralte es mayor al peralte de la losa, esto que ya hemos indicado y lo hemos evidenciado en esta figurita. También dice requieren de trabajos previos. Evidentemente va a requerir un encofrado. ¿Para qué? Para soportar aquí este fondo de viga y este pequeño, aquí esta pequeña altura que estaría suelta, ¿sí? Entonces el encofrado de esta viga va a corresponder a esta pequeña C, diríamos, ¿no? El fondo de viga y estos dos laterales hasta que llegue a la altura de la losa aligerada. En el otro caso lo propio, pero de manera invertida, y aquí sí, ese encofrado tendría que ir para la parte superior como para la parte inferior, sobre todo para la parte superior en los laterales, ¿no? La parte esta del ancho no se encofra, sino como echamos el concreto, pero en la parte inferior sí necesitamos encofrar el fondo de la viga y los laterales, aquí hasta encontrarse con la losa aligerada. ¿Ok? Pasamos entonces, teníamos las vigas chatas, estas vigas chatas que tienen el espesor que tiene la losa aligerada, ¿sí? Muy apropiado, les había indicado, en zonas donde tenemos escaleras para evitar precisamente que ese peralte que está sobresaliendo, ¿no?, en el correspondiente a la viga, pueda impedir o pueda provocar choques, golpes con los usuarios cuando estén utilizando la escalera. ¿Para qué utilizamos estas vigas chatas? ¿Sí? ¿Qué digo? Se ubican donde se tienen tabiques paralelos a la dirección del armado de la losa. Había indicado también esto, que soportan su peso propio. Algo más, articulan los muros y sirven para dividir ambientes, proporcionan apoyo a la estructura, pueden comportarse como vigas de amarre porque articulan los muros. Y acá un último punto que dice, otorgan rigidez a las losas confinando los muros. ¿Qué más tendría que recordar? Aquí vamos con la parte que nos hace más específica la definición de lo que corresponde a viga chata. Decimos, en estas vigas el peralte, ¿sí?, de la viga corresponde al peralte de la losa.
Dice, no cargan la losa de los pisos, pueden ser principales o secundarias. Es recomendable que estas luces de las vigas chatas no exceda de 4 metros. ¿Sí? La mayor longitud que pueden alcanzar según la aplicación de nuestro reglamento correspondería a 4 metros. Hoy, evidentemente pueden tener estas formas, pueden ser cuadradas o pueden ser también rectangulares. Luego teníamos las vigas soleras. Aquí indicaba que estas vigas soleras poseen un peralte igual al de la losa aligerada, como estamos apreciando aquí en la imagen. Usualmente decimos que colocan encima de los muros y entre columnas aportando confinamiento a los muros, ¿sí? Para evitar que este muro se desplace lateralmente. Entonces, apropiado con el uso de esta viga solera. Lo vamos a pasar y aquí, perdón, aquí voy a recordar. Cuando decía luz libre, ¿recuerdan? Me refería a esta dimensión, a los extremos, ¿sí? Voy a suponer que este muro es una columna y que este otro muro es otra columna. Y luz libre se refiere a esta longitud entre este espacio, ¿no? Cara interna de este elemento con la cara interna del otro elemento. Ok. Vamos con las vigas de amarre. Estas vigas de amarre generalmente las utilizamos en las cimentaciones, ¿sí? Suelen ser bastante dimensionadas porque van a soportar el peso de la edificación, ¿no? Son requeridas, decimos, para efectivamente los trabajos de albañilería. Permiten articular la estructura en el sentido opuesto a las vigas soleras, sirven de intermediarias para la unión de la estructura del techo a las paredes. ¿Sí? ¿Qué más indico acá? Amarran los muros de la albañilería de manera que trabajen solidariamente frente a las cargas laterales que pueden ser provocadas por vientos o por sismos. Ok, luego tenía estas vigas de conexión que también van en la cimentación, ¿sí? Cuando tratamos de unir zapatas. Ahí estamos viendo una viga de conexión. Generalmente el peralte de esta viga de conexión viene a ser el mismo de la zapata, decimos acá, ¿ok? Digo acá, se usa muy poco en edificios, ¿sí? Se usa en edificios en edificios de pocos niveles. Algo más que tendría que recordar, sí, esto. Se emplean en cimentaciones con suelos de baja capacidad admisible, vale decir suelos pobres, donde tenga probabilidades de asentamientos. Entonces, muy, muy, muy estimado para utilizarse en estas zonas. Entonces, tenemos aquí las zapatas y también estas vías de conexión. También había analizado los tipos de falla más típicos que se presentan en las columnas. Aquí tenemos nuestras columnas y recuerdan ustedes, la columna no tiene solamente concreto, sino tiene acero. Y por eso recordaba que les había indicado dónde podemos empalmar el acero, aquí en el refuerzo negativo o en el positivo. Cuando hablamos del refuerzo en esta parte inferior, había indicado que esto está prohibido, que no se puede armar ahí. Si tengo que armar en la parte media, será en este acero superior, ¿ok? Y para los aceros inferiores, lógico, tener que buscar las partes más próximas a los apoyos. Sí, parece que tengo una participación. Adelante, por favor. Disculpe, ingeniera, en caso de las vigas chatas, la falla por flexión no es más común dado que tienen poco espesor y pues, o tienen un máximo, por ejemplo, de luz al que se deba llegar para que no tengan este tipo de fallos. No, porque en realidad ya va a trabajar de manera homogénea o conjunta con la losa aligerada, ¿sí?
Ahí la losa aligerada va a estar, pues va a cubrir el peralte que tenga la viga. Pero vamos a recordar un poquito que la viga chata no desarrolla trabajo estructural propiamente dicho, ¿sí? Pero que sí nos sirve como un soporte más sólido que va a tener la losa aligerada. ¿Ok? A participación de, me indica por favor su apellido. Velarde, ingeniero. Ok. Hoy es primero. Ok. Bien, ya lo anoté y vamos a pasar. También les había puesto en las imágenes los tipos de fallas en vigas, las más comunes, ¿sí? Vamos a analizar viendo que primero se presentan estas ligeras fisuras en la parte media. Si sigue la carga, van deformándose más y van abriéndose estas fisuras hasta que se convierten en grietas. Entonces, sí, pues fíjense ustedes el comportamiento que puede tener. Pueden incluso colapsar la edificación. Lo voy a pasar, eso también ya lo hemos explicado. Vamos a pasar un poquito más. Aquí vamos a recordar que la longitud mínima de empalme, vale decir, este cruce de fierros, porque nosotros trabajamos pues con aceros que tienen tan solo 9 metros de longitud. Entonces, si quiero seguir construyendo, por ejemplo, en altura o también en un área, pero solamente la parte longitudinal y tiene esta más de 9 metros, tengo que utilizar un empalme, ¿sí? Para continuar trabajando. Entonces vamos a decir de qué dependen sus empalmes. Habíamos dicho en principio del diámetro de las varillas o diámetro de las barras. Tenemos una diversidad de varillas, de diámetros que podemos utilizar para las vigas. Generalmente para las vigas los aceros longitudinales que empleamos llevan mayor diámetro. Puede ser 3/4, de media para arriba, media, 3/4, sin 1 pulgada, ¿no es cierto? Que nos van a permitir desarrollar esto que estamos indicando. Luego, según sea el elemento, va a ir la ubicación del empalme. En el caso de las vigas, hace poquito ya lo hemos recordado, en el caso de las columnas, no es ideal que vaya en los extremos, ¿sí? ¿Qué más? Decía del tipo de elemento estructural. Va a depender, por eso decía, no es lo mismo hacer un empalme para una viga que para una columna. Y va a depender también de la resistencia a la compresión del concreto. ¿Esto de dónde sale? Son datos que van a salir de nuestros planos, ¿ok? Ahí teníamos algunas imágenes, ¿sí? Decía aquí, sí, correctamente empleado este empalme y aquí el del acero inferior. Luego, esto no, fíjense acá, el empalme está en la parte media, esto es incorrecto, no procede. Ok, y ahí habíamos visto, les puse estas imágenes para entender y recordar que las vigas no solamente llevan concreto, sino que también llevan estribos, vale decir, confinamiento transversal, ¿sí? Para que estos aceros longitudinales mantengan su posición y se mantengan también más rígidos. Habíamos hablado de los recubrimientos. Yo creo que ya precisamente me consultó vuestro compañero que acaba de participar, ¿sí? Que estaba confundiendo recubrimiento con revestimiento y ahora sí, ya lo debe tener muy claro cuando decimos recubrimiento, que se refiere a esta parte externa sobre la armadura que tenga la viga, en este caso estamos hablando de vigas, que van a ir hasta la cara interna del encofrado. Entonces esto es con fines de preservar al elemento estructural de las condiciones climáticas, vale decir, sobre todo de la humedad que puede dañarlo. Y ahora sí, empezamos con el predimensionamiento de las vigas.
Para esto habíamos analizado el Reglamento Nacional de Edificaciones, habíamos estudiado ya lo que corresponde a la norma E020, la E030 y la E060, que tienen gran participación para coger los factores, los coeficientes que nos van a ayudar a predimensionar, ¿sí? Vamos a ir analizando estos aspectos. Digo acá, para este tipo de predimensionamiento, ¿no? Para vigas, acogemos lo que dice el reglamento en la norma E030, ¿sí? Que se refiere al diseño sismo resistente. Y de acuerdo a este reglamento vamos a encontrar dos criterios. El primero, que se refiere para encontrar el peralte, que estaría en función al tipo de edificación y a la luz libre de la viga, ¿sí? Vale decir la luz más crítica. Y para esto también había recordado esto que habíamos leído en el reglamento respecto a la tabla número 5, donde aparecen las categorías de las edificaciones y también aparece este factor U, que luego me va a dar las cargas que se pueden aplicar. Aquí nos lo están dando en toneladas, ¿sí? Dice 1.5, 1.3, 1 son toneladas. Pero como yo no trabajo en toneladas, lo puedo convertir a kilogramos. Entonces acá correspondería 1.500 kilogramos, 1.300 kilogramos, 1.000 kilogramos, ¿sí? Para, respectivamente, edificaciones esenciales 1.500, importantes 1.300, edificaciones comunes 1.000 kilos, ¿ok? Pasamos entonces y vamos a analizar este valor, ¿no? Decimos acá, este predimensionamiento dice usa diferentes valores en términos de la longitud, ¿sí? De los elementos. Y para esto siempre nos vamos a auxiliar con un planito. Ahí tenemos, vamos a suponer que este es un planito debidamente llevado y analizamos todos los puntos, 480, todas las luces, 480, 540, 510, 460, 440. Entonces, ¿cuál es la luz más crítica? ¿Cuál sería L sub n? Primero analizamos cuál es la luz más crítica. A ver qué dicen ustedes. 540. Correcto. Vendría a ser 540, ¿sí? 540, ¿en qué eje está? Y siempre nos vamos a orientar. Necesitamos identificar cuáles van a ser nuestros ejes primarios y nuestros ejes secundarios en el planito. Entonces, 540, les pregunto, ¿en qué eje está? ¿En el eje Y o en el eje X? En el eje. Ya, correcto. Efectivamente está en el eje X. Entonces, ese va a ser el eje para nosotros, el eje de las vigas principales. Fíjense acá, ya hemos colocado BP, BP, BP y voy a tener estas tres vigas principales, ¿sí? ¿Por qué? Porque este L sub n me manda eso, ¿ok? En principio ya he ubicado los ejes primarios y ejes secundarios, o también ejes principales y ejes secundarios, ¿ya? Entonces, los ejes secundarios van a ser estos que he colocado con letras y en rojito. Tengo ahí el A, el B, y C y D. ¿Ok? Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Analizo dónde voy a colocar, hacia dónde van a ir cuál va a ser el sentido para ubicar las viguetas. ¿Cuál será el sentido? ¿Qué dicen? A ver, cojamos cualquiera de los paños. Acá hay 6 paños. 550 por 4 metros, 580 por 4 metros, 520 por 4 metros, y acá tenemos 420 por 520, 420 por 580, 420 por 550. ¿Cuál de estos 6 paños es el más crítico? 420 por 580.
No tenemos 420 por 580. A ver, analícelo. Por 520 sería. No. A ver, vamos otra vez a analizar. 580 por 4. Correcto. Efectivamente, nuestro paño más crítico va a ser este, 580 por 4. Nosotros no necesitamos calcular para cada uno de los paños. Calculamos con el más crítico y asumimos que esa predimensión que vamos a hacer aquí se aplica al resto de los paños. ¿Ok? Bien, entonces lo primero que hemos hecho ha sido identificar nuestros ejes y luego identificar cómo van a ir armadas nuestras viguetas. Y entonces comienzo desarrollando lo que vienen a ser los anchos o áreas tributarias. En realidad el nombre apropiado es área tributaria. Acá hay un lapsus. ¿Sí? Es área tributaria. De esta forma, fíjense, para este esquema que presento, este esquema de planito, me permite trabajar más apropiadamente. Yo tendría, ¿cuántas vigas principales? A ver, chicos. 3. Correcto, 3. Tendría la viga 1, la viga 2 y la viga 3, sobre todo en los tramos BC, que serían los más críticos, ¿no es cierto? Entonces, sí, aquí lo voy a trabajar de manera longitudinal, así. Entonces, para hacer este análisis de área tributaria, voy a analizar ¿cuántos ejes tengo? 3. Entonces, tengo una viga central principal y tengo 2 laterales principales. ¿Sí? Son diferentes. Esta lateral 3, ¿sí? Del eje 3 es diferente a la lateral 1. ¿Por qué es diferente? A ver, ¿quién me dice por qué es diferente? ¿Diferentes medidas? Sí, pues por las medidas, ¿sí? Pero Porque se les va a aplicar un diferente cálculo. correcto, correcto, ¿sí? ¿Cómo voy a hacerlo? A ver, vamos a calcular en esta primera imagen. No sé si lo he juntado. Ya, vamos a ir acá. Vamos a analizar el área tributaria que correspondería a la viga 2, vale decir, a la viga central. Esto que estamos viendo con verde, ¿sí? Desde dónde está yendo y hasta dónde está yendo. ¿Por qué decimos área tributaria? Vale decir, ese va a ser el área donde influye esta viga principal, esta viga 2. Influye hasta la mitad de este tramo, del tramo 2, 3 y del tramo aquí 1, 2. ¿Ok? Por eso está a la mitad. Entonces, lo que vamos a calcular va a ser este área verde. Y acá lo tengo. ¿Cómo he calculado? El área tributaria de la viga principal, ¿sí? Va a corresponder a, parto acá, esta longitud en el eje D, ¿cuánto es? 4 metros, ¿no es cierto? 4 metros entre 2, va a ser la mitad, ¿sí? 4 metros entre 2, más, aquí considero este ancho, ¿sí? Dice 0,30, ¿sí? Considero esto, más paso al siguiente tramo, ¿sí? 4,20 entre 2. Y ahora sí voy a operar. 4 entre 2 son 2, más 0,30, más 4,20 entre 2 son 2,10. Hago mis operaciones y me sale que el área tributaria de esta viga central, viga principal central, equivale a 4,40 metros. ¿De acuerdo? Entonces voy a seguir trabajando. Ahora me voy a ir a calcular este sector que le he llamado viga principal 1, o sea, este sector, BP1. En realidad vendría a ser
el área tributaria de la viga 1. ¿Cómo hago? Lo mismo, hago el mismo análisis, ¿no? Tengo esta dimensión, esta luz libre acá, 420. Entonces digo 420 entre 2, ¿sí? Hasta aquí nomás llega la influencia de esta viga. 4.20 entre 2 más 0.30, este espesor. Algunas veces, en este caso me están dando de esta forma las dimensiones. El ancho que tiene la columna que coincide, ¿o no? Coincide con este planteamiento que hice para la viga, ¿no? Entonces sería el ancho de la columna. Aquí me dan esta altura, también otra vez el ancho de la columna. Pueden darme también, para que yo calcule, respecto al eje central de valga la redundancia, de este eje 2. Vale decir, sería, si estaría en el eje, sería 0.15. Y aquí al otro extremo sería otro 0.15, ¿no es cierto? Entonces tendría que sumar pues las medias columnas, ¿no? Que al final, en síntesis, viene a ser lo mismo, y por eso es que considero más ordenado desarrollarlo de esta forma. ¿Ok? Entonces decía, estamos analizando esta viga 1. Ahí decía, 420 entre 2 más 0.30, ¿sí? Hago mis operaciones y me sale que el área tributaria para esta columna, perdón, para esta viga del eje 1 va a ser 2.40 metros. Evidentemente, la viga central va a ser la que tiene mayor área tributaria. Fíjense, entre estas dos que ya he calculado, es mayor la de la viga central. Luego vamos a ir a analizar el otro tramo, que correspondería a la viga lateral del eje 3. Entonces lo mismo, hago el mismo análisis. Aquí parto, ¿sí? Aquí cuánto dice, 0.30 más 4 metros entre 2, ¿sí? Hago mis operaciones, 0.30 más 2 sería a 0.30, ¿ok? Área tributaria 2.30. Y ahí tengo los 3 valores que los voy a utilizar un poquito más adelante. Ok. Ahora voy a ir a calcular el área tributaria de las vigas secundarias. Si aquí tenía en el sentido X las vigas principales, entonces las vigas secundarias van a ir en el sentido transversal a estas vigas principales. ¿Ok? Y es lo que tengo acá. Aquí el análisis para la viga secundaria cambia totalmente respecto a las vigas principales. Siempre les había dicho que las que más trabajan son las vigas principales. Las vigas secundarias, fíjense ustedes aquí, tenemos 4 ejes, había indicado estos con rojito, ¿no es cierto? Tenemos ahí los 4 ejes, ¿sí? Tenemos 2 vigas secundarias laterales, la viga A y la viga D. Y tenemos 2 vigas centrales, ¿sí? Que serían la viga B y la viga C, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Para las vigas secundarias, lo que me indica el análisis que he hecho de la normativa es que tan solo aplica a 1 metro a partir de la cara, ¿sí? De la cara externa de esta columna. ¿Ok? A partir de esto abarca tan solo 1 metro. 1 metro a la izquierda, 1 metro a la derecha. Y tengo que considerar también este espacio, pues, ¿ok? Entonces, ¿cómo haría? Por ejemplo, aquí, para la viga central, ¿sí? ¿Qué hago acá? Digo 1 metro a la izquierda, más 0.25, más 1 metro a la derecha, y tendría acá, ¿no? 1 más 0.25 más 1 metro, y sumo. Me sale 2.25 metros para esta viga central en el eje B.
¿sí? A ver, vamos a analizar si se hace lo mismo. Sí, como quiera que van a ir a izquierda y a derecha tan solo 1 metro, entonces sí, pues como tienen también este ancho de columna acá 0,25 igual, entonces solo puedo calcular una y multiplico por 2, porque estamos viendo que van a ser iguales. Y esto es lo que tendría aquí, ¿ok? Para la viga en B y para la viga en C. ¿Qué más tengo? Tengo el área tributaria para la viga en el eje A. Igual, tan solo hemos dicho que en vigas secundarias tiene una influencia hasta 1 metro. Entonces, como hallo el área tributaria, será 1 metro más este cachito, 0,25, que correspondería a 1,25 metros. Lo mismo hago para el otro extremo, que correspondería a esta viga D, ¿sí? Donde indico que la viga D va a ser igual a 1 metro más 0,25 y ahí tengo área tributaria igual a 1,25. ¿Está claro? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? ¿Hay? No, la ya hay. sé, todo claro. Ok, pasamos entonces. Ahora, les había puesto este cuadrito, ¿sí? Pero medio que les está confundiendo. Entonces lo he desglosado de esta otra forma, ¿sí? Aquí yo tenía 2 criterios para calcular, en principio, el peralte de la viga, que va a ser primero un criterio a través de la luz más crítica y el tipo de edificación. Aquí tenemos, ¿sí? Ya hemos indicado que son 3 tipos de edificación: A esencial, B importante y C común. Y luego el segundo criterio, que sería con las sobrecargas. ¿Ok? Entonces, igual vamos a trabajar tan solo para el peralte, estos 2 criterios. Luego, la base de la viga la voy a calcular por 3 criterios. Tengo aquí el primer criterio, que me indica, ¿sí?, que esta B va a ser igual, va a estar en función, va a depender del peralte que haya obtenido aquí en esta primera fase. Entonces, por eso digo B igual a H medios, es decir, algo que determiné en la anterior fase. Luego hay un segundo criterio que me indica que B igual al área tributaria entre 20. Y acá tenemos nuestras áreas tributarias que podemos aplicarlas. ¿Ok? Entre 20, dice. Y el tercer criterio, y sí ya considero que es un factor de cumplimiento, es una exigencia por el lado más práctico, ¿no es cierto? Donde me dicen que B va a ser mayor o igual que 25 centímetros. Entonces, vale decir que B, la base, nunca debe ser menor que 25 centímetros. ¿Ok? Quizá les confundí así, por eso decía, lo he puesto de esta forma, para entender un poquito mejor. Perdón, ahí tenemos, ¿no? Primer criterio les puse, según luz crítica y categoría de edificación, para calcular el peralte de la viga. Pero ¿por de dónde salen estos valores? De lo que me otorga el Reglamento Nacional de Edificaciones. En principio estoy utilizando la norma E030, que me hace referencia a esta categoría de edificaciones, A, B y C, ¿sí? Donde dice tipo de edificio, le he colocado algo, porque han visto ustedes la norma, la han leído y nombran más tipos de edificaciones, pero quizá he puesto las más sustanciales. En esenciales he colocado hospital, ya no he redundado más en que, por ejemplo, aquí pueden estar agrupados lo que son clínicas, lo que son centros de salud, ¿sí? Y lo he puesto por hospital. Básicamente hospital, clínica, que iría por acá. Luego están los centros educativos, están los locales municipales, están los aeropuertos y, en fin, ¿hay algo más que nos indica
aquí lo tenemos. Como ven, es más extenso. Yo he cogido factores que me permitan darme una idea nada más, ¿sí? Entonces ahí he colocado eso. Luego, en las importantes, me indican, estaría el cine, el teatro, el coliseo, estadio, museo, biblioteca, centro comercial, que, como ven ustedes, son todavía edificaciones que albergan a muchas personas. Cuando hacemos la diferencia entre edificación esencial, importante y común, va fundamentalmente porque se busca la funcionalidad de ese tipo de edificación luego que haya pasado el sismo. Vale decir que este tipo esencial sí o sí tiene que estar funcionando, y por eso la exigencia en el predimensionamiento es mayor. Van a ver ustedes aquí, para este tipo de edificación, me dicen que la luz libre para la viga principal estaría, perdón, acá hay un lapsus, no es BP, es BS, ¿sí? Por favor lo corrigen, BS aquí, para la viga secundaria. Entonces vamos a ver que cambia para este tipo de edificaciones L neto o luz neta entre 10. Aquí para las importantes ya va bajando, LN entre 11, y para la común LN entre 12. ¿Ok? Aquí por favor cambien, ¿sí? No le BP, por copiar esto, pero que los valores están bien. Lo que no está bien es este subíndice, ¿no? BS, por favor. Acá estamos poniendo viga secundaria. Bien, entonces como vemos, cambia también. L sobre N entre 13, L sobre N entre 14 y L sobre N entre 15 para lo que correspondería a una edificación común. Sí. Aquí también les estoy poniendo cómo se denomina esta L sub N. Perdón, un segundito. Bien, seguíamos aquí. Entonces va a depender, repito nuevamente, del tipo de edificación y de esa luz neta o luz más crítica o luz de mayor longitud, como estoy poniéndoles acá, o sea, significan lo mismo, ¿ok? Luego que he calculado el peralte, puedo calcular la base de la viga. Vale decir, a ver, creo que tengo una figurita que antes le había puesto. Aquí. Vamos, se trata de calcular este peralte que ya hemos analizado primero y luego esta base, ¿sí? Ahorita estamos analizando esta base, vale decir el ancho que va a tener la viga. Bien, entonces estamos ahí. Para calcular esta base de la viga, tenemos 3 criterios. El primero, que se refiere igualmente, utilizando el reglamento, a que B va a ser igual a H medios. Lo que he calculado en esta primera fase, ¿no? Aquí, ya hallé peralte, entonces ese peralte entre 2. Luego hay otra forma que puede ser a través del área tributaria, vale decir, esto que hemos calculado acá, ¿sí? Y siempre vamos a coger el más crítico. Se me ocurre, acá tendría que calcular, si yo tuviera otra viga más, otra viga central más, aquí se me ocurre, en este tramo, entonces tendría que analizar cuál es el más crítico, ¿sí? Pero calcular el área tributaria para cada viga y analizo cuál es el más crítico y con ese dato trabajo para calcular esto, área tributaria entre 2. Entonces aquí, según este criterio, el ancho de la viga
sería igual al área tributaria entre 2. Tengo un tercer criterio que le denomino como factor de cumplimiento, donde me indican que B nunca puede ser menor o igual que 25. Bueno, nunca puede ser menor, pero sí puede ser 25, ¿ok? Entonces acá dice B mayor o igual que 25. Es la exigencia para que utilice este B. Entonces, básicamente, aquí utilizaríamos el primer criterio y este tercer criterio, ¿sí? Básicamente, digo, para calcular lo que viene a ser las vigas. Vamos con el segundo criterio. Aquí en el primero, recuerdan, era luz crítica más la categoría de la edificación. En el segundo criterio viene a ser analizando las sobrecargas. Para el primer caso, decimos, cuando la sobrecarga es menor o igual a 300. Básicamente va a ser esto para edificaciones menores. Por ejemplo, una vivienda, ¿no? Entonces aquí el peralte va a ser L sobre N entre 12. Luego me dicen otra opción más, dice, cuando la sobrecarga es mayor a 300 kilos por metro cuadrado. Cuando es mayor, me otorgan estos valores, 500, 750, 1000 kilos por metro cuadrado, ¿ok? Entonces, vean ustedes, cuando se trata de 500, aquí el peralte vendría a ser L sub N entre 10. En el caso de 750, L sub N entre 9. Y si fuera de 1000, L sub N entre 8. ¿Ok? Entonces, con estos datos, ahora sí yo puedo ir a predimensionar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Analizar el sobreancho, ¿no es cierto? Ya tenemos. Primero ya hemos determinado dónde están nuestras vigas principales y dónde están nuestras vigas secundarias. Nuestra viga principal está aquí. Es una viga principal central, porque tenemos otras vigas principales, pero estas son laterales. Entonces ahorita voy a analizar el área tributaria para esta viga principal central, ¿sí? Y aquí indico predimensionamiento, peralte. Primero voy a hallar el peralte. Para el peralte, ¿qué me indica? Estoy cogiendo un ejemplo. Vamos a ver. L sobre 12, estoy cogiendo un tipo de edificación, vivienda. Sí, aquí está. Edificación tipo C. ¿Dónde sale aquí? Estoy en el tipo C. Entonces me dice L sub N entre 12. ¿Ok? Entonces eso es lo que voy a aplicar acá. L sub N entre 12. L sub N. ¿Sí? Aquí en este caso, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Perdón. ¿Cuál sería? Tienen ustedes 550, 580, 520. Evidentemente el más crítico es este 580, ¿no es cierto? Entonces calculo 580 entre 12, me sale 0,48. Ahora, por razones de practicidad, voy a trabajar siempre con los múltiplos de 5, vale decir, voy a trabajar con números que terminen en 5 o que terminen en 0. Aquí me está saliendo 0,48. Como no puedo disminuir la sección de la viga, entonces me voy al superior. ¿Cuál sería el superior? 50 centímetros. ¿Ok? Y aquí pongo L sub N más crítica aquí en este tramo, 580. Luego tengo que calcular la base, ¿no? Y la base me dicen que es B igual a H medios. Ya tengo H es 50, entonces B sería 50 entre 2 igual 25. Y ya tengo la base por la altura, por el peralte de esta viga principal central. Y ahí lo he puesto ya, 25 por 50.
Y acá lo pongo con rojito. Dimensión de la viga. H, 50 centímetros. B, 25 centímetros. Entonces, la viga principal central va a ser 25 por 50. ¿Ok? Ahora voy a ir a trabajar con el predimensionamiento de las vigas secundarias. De esta forma, voy a tener Con 2. para la viga secundaria, les había dicho, 15. esto por favor hay que corregir. 13, 14, 15. Pero todavía estamos acá en viga secundaria. Oh, aquí hay un lapsus. Ya, con el 6, Peralte. entonces es 15. Para la viga secundaria, 15. nuestro tipo de edificación era C, el modelito que nos pusimos. ¿Dónde está? Ah, sí. ¿Dónde lo puse? No me acuerdo. Ahí está. El tipo de edificación es la C. Entonces vamos a coger este valor. Les había dicho, esto es, 15. aquí está, viga secundaria, este es, ¿no? El peralte. L sub N entre 15. Calculamos, por favor. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 38. 40. Ya, 40. 40. Ujú. ¿Sí? Sería ahí. Sí. Aquí me sale 48 porque yo había colocado este factor entre 12. ¿Sí? Acá hay un lapsus, hay que corregir. Ve, como lo tengo en PDF, no lo puedo corregir ahorita. ¿Sí? Pero ustedes van corrigiendo. ¿Ok? Luego tenemos para la base 0,40 entre 2 sería 20, ¿no es cierto? Pero recordemos que aquí tenemos esta atingencia, esto que sí o sí hay que cumplir, que me dice que B nunca puede ser menor que 25. Entonces, ¿cómo correspondería trabajar? 25 por 40. Uh-huh. Esa sería la sección, 25 por 40. Pero por no alterar nuestro ejercicio, lo vamos a dejar tal cual, ¿ya? Vamos a colocar entre 12, suponiendo que estamos trabajando con este valor, que corresponde esta sobrecarga de 200 al tipo C, viviendas. ¿Sí? Entonces lo dejamos ahí, con este criterio. L sobre N entre 12. Ok. ¿Qué más tengo que calcular? Me voy para calcular la viga secundaria, ¿no? L sobre N entre 12, que va a ser, aquí para L secundario, para viga secundaria, tengo 420 y 4. ¿Cuál es el más crítico? El que mide más, 420. Entonces de ahí viene este 420 entre 12 y hago mi operación. Peralte sería H igual a 35 centímetros. Ok. Para la base, ¿cómo hago? La mitad de este 35. B es igual a H medios. Entonces B sería igual a 35 entre 2 sería 17.5. Pero, ¿qué nos dice? ¿Sí? Hay algo, un factor que sí o sí tenemos que cumplir. Que nos dice que B nunca puede ser menor que 25. Y acá también lo tenía, ¿no? Nunca menor que 25. Entonces, aquí aplico B igual a 25. Entonces, las secciones de la predimensión de nuestra viga sería H igual a 50 centímetros, B igual 25 centímetros. Entonces, ahí tengo la viga principal, ¿sí?
no, esto ya lo había calculado. Aquí estaba. En la viga secundaria, ¿sí? 35 entre 2, 17.5. Me dicen que nunca puede ser menor que 25. Entonces asumo este 25, ¿ok? Entonces las dimensiones de estas vigas secundarias serán BS, viga secundaria, igual a 25, que sería esta base, por 35, ¿ok? Ya facilito, ahí lo he determinado. Y ahí va. La viga principal, la viga secundaria, la viga principal con 25 por 50. Siempre cuando mencionemos se escribe de esta forma la dimensión, ¿no? La predimensión. Siempre va primero B, vale decir el ancho, y luego el peralte. ¿De acuerdo? Que igual. Primero en la base y luego el peralte. Y ahí hay otro ejercicio más para desarrollar, que se los voy a dejar, ¿ok? Lo vamos a dejar ahí para que ustedes trabajen. Bien, igual, ya hemos terminado este ejercicio y, esta diapositiva. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Alguna pregunta? A ver, chicos, ¿alguna pregunta? No, ingeniero. Espero que estén entendiendo. Disculpe, a mí no me quedó muy claro por qué no se consideraba el 580 con 420. Porque se supone que el eje 2 también mide 580, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso era en la losa, ¿verdad? Ajá. Ya, voy a tener que volver. Salgo de acá y regreso a la losa. No, cuando dijo cuál era la viga más crítica, Ajá. y yo le dije me acuerdo que era 580 con 420, en ese. Ya. Porque, bueno, es que ubiquémonos. Esta viga de 580 está en el eje X, ¿sí? Uh-huh. Todas las vigas principales están en el eje X. Esta viga que tiene 420 ya no está en el eje X, está en el eje Y. ¿Me dejo entender? Claro, si es para la viga secundaria, la viga más crítica en este eje Y viene a ser esta de 420, este tramo de 420. Ahora, no sé si está más claro, las direcciones son diferentes. Por eso les he puesto inclusive esta dirección en plano cartesiano, X, Y. X, ¿quiénes están en X? Los ejes 1, 2 y 3. En el eje Y están A, B, C, D. Y precisamente en esas vigas, la longitud va en 4 y 420 metros. Ya, dije, está bien. Es por eso, es por la dirección que tiene. O sea, es diferente un eje principal a un eje secundario. Por eso, sí, digamos, las vigas críticas, pero en el eje X y en el eje Y. Ya, claro. En el eje X vamos a ubicar en principio las vigas principales, porque analizamos todas las medidas que tenemos: 550, 580, 520, 4 metros, 420. ¿Cuál es la que tiene la longitud más grande, que para nosotros va a ser la longitud más crítica? 580. 580. Entonces, 580, ¿en qué sentido está? En el eje X. Ese va a ser el sentido donde vamos a ubicar las vigas principales. Solamente ahí, en el eje X. ¿Cuántos ejes tengo? Tengo 3. 1, 2, 3. Entonces, es por ahí, en principio, he hecho ese análisis para identificar dónde voy a ubicar la viga principal. Ya lo he ubicado. Ahora analizo en el otro sentido, ¿sí? Porque eso es en el eje X, pero en el eje Y, ¿cómo vamos? Aquí va 420 y 4 metros. Entonces, igual, hago mi análisis. ¿Cuál es la luz más crítica acá?
este 420, pero en el sentido Y, en el sentido transversal a las vigas principales. Y ese Y es el cuando esa eje. luz cripta, Inge, es la luz o sea, el conjunto del eje X con el eje Y. No, 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 no. Cuando hablo de losa aligerada, sí puedo analizar qué paño es el más crítico, porque puedo tener, voy a ir a esta figurita, ya, aquí puedo tener, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 paños. Este primer paño mide 480 por 460. Este otro 540 por 460. Este otro 510 por 460. ¿Ok? Y yo voy a ir analizando cuál es el más crítico. Y acá tengo 510 por 440, pero no, para mí el más crítico va a ser este paño, 540 por 460. ¿Por qué? Porque Ah, presenta ya, perfecto. dimensión más larga. ¿Sí? ¿Está un poquito más claro? Sí, sí, Inge, gracias. Ok. Seguimos entonces. Ya hemos determinado entonces esto de los anchos tributarios. Estamos calculando, predimensionando las vigas. Estamos acá en la viga principal. Solo tengo esta viga principal central y tenía, les decía, otras dos vigas laterales, ¿sí? Pero como he calculado esta más crítica, lo asumo para las otras vigas también, ¿sí? O sea, vale decir, esta dimensión que he calculado acá, 25 por 50, será para la viga central y para las vigas laterales, ¿ok? Y ahí se los he puesto en rojito. ¿Qué más tengo? Las vigas secundarias, y vamos acá. Entonces va a ser esa, aquí ya no veo estos 5.5, 5.80, 5, ya no veo eso, sino me fijo en estas longitudes, que serían 420 entre 4. ¿Cuál es la más crítica? 420, evidentemente, y ahí le he puesto 420 entre 12 y me sale el peralte, ¿sí? De la losa, perdón, de la viga en este sentido, en el transversal, es decir, para la viga secundaria. Peralte 35. Ok. ¿Qué más digo? Tengo que calcular la base. La base será H medios. ¿Cuánto es H? 35. Entre 2, 17.5. Pero también me acuerdo que aquí este factor de cumplimiento me dice que la viga, el ancho no puede ser menor o igual que, no puede ser menor que 25, puede ser igual, pero no puede ser menor que 25. Entonces, ¿qué hice? He asumido 25, porque 17.5 está pues mucho más lejos, ¿no es cierto? Por abajo. Entonces se asume ese 25. Entonces la dimensión de la viga secundaria será 25 por 35. Ahora sí está más claro. Sí, Inge. Ok, pasamos entonces. Ya tengo la predimensión, ¿sí? B por H, que es peralte, la longitud, y tengo la viga principal sería 25 por 50 y la secundaria 25 por 35. Ya había terminado mi predimensionamiento de la viga. Tengo aquí algo más que calcular, ya ustedes lo trabajan eso, son ejercicios desarrollados para que ustedes puedan seguir analizando o corregir si es que quieren o cambiar datos. Por eso si ustedes ven acá estos rectangulitos en celestito, ha sido porque hemos cambiado datos y esto han ido trabajando ustedes. Perdón, era lo ideal que trabajen en la clase, ¿sí? Ahorita ya me es difícil así controlar que ustedes estén trabajando en vuestras casas, así que si lo vamos a repasar, lo haremos en la sala. Ok, hasta ahí lo que correspondería al predimensionamiento de las vigas. Salimos de acá. Por favor, descansamos 5 minutitos. Mi garganta está seca, reseca, ¿ya?
unos 5 minutitos.